Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver en esta ocasión lo que es tercera semana de desarrollo y todo lo que tiene que ver con lo que es la formación del disco germinativo trilaminar. Yo soy Luis Alberto Ordóñez, auxiliar de la materia de histología y embriología humana en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia. Actualmente estoy en mi tercer año y vamos a proseguir con este siguiente video. Pero antes no olvides darle like, suscribirte al canal y escribir en la caja de comentarios qué video te gustaría que subiéramos a continuación. Estoy atento a sus comentarios y una vez ustedes elijan el tema, yo en una semana estaría lanzando el video. Primero vamos a iniciar con un repaso de lo que es segunda semana de desarrollo. Aquí vemos con un dibujo esquemático en color verde oscuro lo que es el sincitio trofoblasto. Después veíamos al citotrofoblasto, de ahí al mesodermo extraembrionario con sus dos capas respectivamente. Vemos a lo que es el epiblasto, vemos al hipoblasto y aquí a la membrana exocelómica de Heuser. El epiblasto y el hipoblasto me formaban lo que se conocía como el disco germinativo bilaminar. Aquí en color celeste veíamos al amnios. Entre el hipoblasto y el amnios estaríamos viendo lo que es la cavidad amniótica. Y aquí estaríamos viendo entre el hipoblasto y la membrana exocelómica de Heuser al saco vitelino definitivo. Y aquí vemos en una gráfica representativa lo que es el disco germinativo bilaminar, epiblasto y hipoblasto, ¿no? Y aquí está la imagen del libro, ¿no? Y con los mismos detalles. Ahora, ¿cómo vemos lo que es tercera semana? Vamos a resumirlo en lo que es un proceso muy importante que se denomina gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Proceso de formación de las tres capas germinales primarias, es decir, el endodermo, mesodermo y ectodermo. Pero ¿cómo es que se forma? Por la migración de las células del epiblasto hacia el interior de la línea primitiva. Y ya vamos a comprender este contexto en sí, ya este concepto, perdón. Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué es gastrulación? Formación de las tres capas germinales. ¿Y cuándo inicia? Ya, la gastrulación inicia con, pregunta de examen, con la formación de la línea primitiva. ¿Y qué es la línea primitiva? Es un surco en la superficie del epiblasto que está bien definido el día 15 o 16. ¿Ya? Miren, aquí vemos a la línea primitiva. Después vamos a ver la formación de este nódulo primitivo en el extremo cefálico de la línea, que es una zona de elevación discreta a la que circunda la pequeña fosita primitiva. Miren, aquí está la fosita primitiva. Entonces, línea primitiva, fosita primitiva y el nódulo primitivo, que es una zona de elevación discreta. ¿Ya? Y después vemos aquí en esta imagen a la membrana bucofaringea y aquí a la membrana cloacal. Invaginación. ¿Qué es la invaginación? Es un proceso en el cual, bueno, todo lo que termina en ción generalmente es proceso. Entonces, proceso en el cual las células del epiblasto migran hacia el interior de la línea primitiva y se desplazan hacia el interior adquiriendo una forma de matras o pera, ¿ya? Ahora, no confunda, a mí me hicieron una pregunta así, que es, digamos, pusieron el, puntos suspensivos, proceso en el cual las células del epiblasto migran hacia el interior de la línea primitiva y forman las tres capas germinales. Si dice tres capas germinales, directamente es gastrulación, pero si solo nombra este concepto de aquí, es invaginación. Ojo con ese detalle, no confundan gastrulación con invaginación. ¿Ya? Ahora, las células de la línea primitiva sintetizan un factor que es el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que tiene dos funciones muy importantes. Uno, controla la migración, es decir, el desplazamiento y la determinación de las células, o sea, dónde se van a desplazar, mediante la pérdida de la E-caderina.
¿Y qué es la E-caderina? Es una proteína de adhesión celular que mantiene unidas a las células del epiblasto. Ya aquí vamos, epiblasto, ya, está mal escrito. Y la siguiente función es que controla la especificación y determinación celular del mesodermo mediante la producción del factor de transcripción Brachyury, ¿ya? Entonces, el factor de transcripción Brachyury controla la especificación y determinación celular del mesodermo. Pregunta de examen. Ahora, una vez que ocurre la invaginación, las células van a migrar hacia el extremo cefálico, a la región lateral y a la región caudal. Tras invaginarse, algunas de estas células se desplazan hacia el hipoblasto, miren, aquí está epiblasto, entonces se acercan hacia lo que es el surco, hacia la línea primitiva, y estas células del epiblasto se invaginan, es decir, se van a desplazar hacia el epiblasto, miren, en esta, las células como van hacia el epiblasto, y llegan hasta el hipoblasto. Una vez que llegan ahí van a dar origen a lo que se conoce como el endodermo embrionario. Las células que se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién formado constituyen lo que es el mesodermo embrionario o intraembrionario. Y las células que se quedaron, o sea, que permanecen en el epiblasto, van a constituir lo que es el ectodermo embrionario, a lo que conocemos como el disco germinativo trilaminar, ¿no? Esto es el disco, endodermo, mesodermo y ectodermo. Pregunta de examen, ¿no? ¿A qué denominamos al disco germinativo trilaminar? Al endodermo, mesodermo y ectodermo embrionario. Al tiempo que las células epiblásticas se deslizan hacia el hipoblasto, las células pues se extienden en sentido lateral, craneal y caudal y migran más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo extraembrionario y con el admios, ¿ya? El admios y el mesodermo extraembrionario. Posterior a esto, ocurre la formación de la placa o mesodermo precordal. Este es una colección de células mesodérmicas que se aloja entre la membrana orofaringia, que ya la vimos, ¿ya? Y el extremo craneal de la notocorda, ¿ya? Miren, aquí está la membrana orofaringia, está aquí la membrana orofaringia, y este sería el extremo de la notocorda. Ahora vamos a definir qué es notocorda, no se preocupe, ¿ya? Y estas células mesodérmicas corresponden a algunas de estas corresponden a las primeras en pasar por la línea primitiva, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos sirve saber este mesodermo precordal? A mí no me interesa, no es importante. ¿Por qué? Porque participa en la inducción del prosencéfalo, es decir, en la formación del prosencéfalo, por medio de una molécula de señalización que se llama Sonic Edgehog, ¿ya? Entonces, esta placa precordal va a formar el prosencéfalo, pregunta de examen, ¿ya? Después vamos a ver lo que es la membrana orofaringia o bucofaringia, ¿ya? Que es nada más una región en el extremo craneal que está formado por células ectodérmicas y endodérmicas solamente, y están unidas de manera estrecha, y van a formar lo que es la futura cavidad bucal. Entonces, la membrana orofaringia solo es una región de ecto y endodermo. No existe mesodermo. Cuidado con ese detalle. Después vemos lo que es la membrana cloacal, que es una región en el extremo caudal del embrión formado por células ecto y endodérmicas en una unión estrecha y que van a formar los orificios del seno urogenital y del ano. ¿Ya? Y después también vamos a ver, miren, esta de acá es la membrana cloacal. Solo hay ectodermo y endodermo, no hay mesodermo. Y después vemos al divertículo alantoentérico o solamente alantoides, que es un divertículo formado por la pared posterior de lo que es el saco vitelino y aparece el día 16, pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuándo aparece el alantoides? El día 16 y está formado por la pared posterior del saco vitelino. Entonces, aquí viendo todas las estructuras: membrana cloacal, membrana orofaringia, mesodermo o placa precordal,
Aquí la notocorda, ¿no? La alantoides y demás. Ahora vamos a ver el proceso que es la formación de la notocorda. Primero vemos unas células que se llaman las células prenotocordales, que son células del epiblasto en el nódulo primitivo, que es este de acá, este de naranja, ¿ya? Y que van a migrar, es decir, se van a invaginar hasta la placa precordal, que está aquí de amarillo, ¿ya? Entonces va, miren este movimiento. Va hacia la placa precordal, ¿ya? Después, estas células prenotocordales se van a intercalar con el hipoblasto. Miren, se invaginan. En este caso, llegan al endodermo, se intercalan. Al hipoblasto, se intercalan y forman la placa notocordal. ¿Qué es la placa notocordal? Son las dos capas celulares de células prenotocordales y el hipoblasto, que sufren evaginación. Miren, sufren evaginación, se van hacia arriba, ya no invaginación, evaginación, y proliferan y se separan del endodermo. Ahora ya es disco germinativo trilaminar, ¿no? Entonces, se separan del endodermo, ¿ya? Y forman a la notocorda definitiva. La notocorda definitiva es un cordón sólido de células entre el mesodermo y entre sus funciones son, muy importante y a tomar detalle, induce a la neurulación, la formación del esqueleto axial, sirve de eje de la columna vertebral y forman el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Pregunta de examen. Una de estas cuatro siempre la sacan, ¿no? Funciones de la notocorda definitiva, ¿no? Y esta es la notocorda. Aquí está la notocorda definitiva. Y aquí vamos a ver otro detalle que es el conducto neuroentérico. El conducto neuroentérico no es nada más que una muesca a nivel de la fosita, una interrupción a nivel de la fosita primitiva en el epiblasto que se forma a expensas de la notocorda. Entonces, ¿qué hace este conducto? Es decir, este conducto va a comunicar de manera temporal a la cavidad miótica y al saco vitelino, ¿ya? Esa es la función, esa es la pregunta. El conducto entérico, es decir, es una interrupción a nivel de la fosita primitiva. Miren, aquí está la fosita primitiva. En el epiblasto, aquí está el epiblasto, que se forma a expensas de la notocorda. Es decir, que la notocorda permite esto, ¿no? Y comunica de manera temporal la cavidad miótica con el saco vitelino. Ahora, esto de los establecimientos de ejes corporales, pues es un poco tedioso de comprender, ¿ya? No lo suelen preguntar mucho, pero sí algunos docentes, dependiendo cómo es el suyo, ¿no? Entonces, de igual manera lo vamos a explicar lo más conciso y coherente posible. Y además vamos a explicar lo que es la correlación clínica de esta, ¿ya? Porque es muy importante saber qué mutaciones va a haber en estos genes que me van a desencadenar defectos, ¿ya? Anomalías, ¿ya? Entonces, el establecimiento de los ejes se inicia antes y durante la gastrulación, es decir, cuando se forma, cuando ya hay la fecundación, a partir de la fecundación ya va a empezar a formarse los ejes corporales durante la fase de blastocito, en la primera semana, en la segunda semana, ¿no? Y ya va a haber el establecimiento de estos ejes. Entonces, ¿cuáles son los ejes? El eje anterior, posterior o dorsal ventral o cráneo caudal, ¿ya? Es un eje y el otro eje es eje izquierda y derecha, ¿ya? El eje anterior, posterior o dorso ventral o cráneo caudal, ¿ya? Es el primero que vamos a ver. Entonces, el eje anterior o ventral o cefálico está determinado por unas células que es el endodermo visceral anterior a lo que conocemos como AVE, ya que son células que determinan el extremo craneal del endodermo del disco bilaminar, ¿ya? En este caso, cuando todavía es bilaminar. Expresa genes para la formación de la cabeza, ¿ya? ¿Y estos genes cuáles son? Son el factor de transcripción y el factor de crecimiento transformante beta, que se abrevia de esta manera. Los factores de transcripción son el OTX2, el LIN1 y el XX1, ¿ya?
Ahora, los más importantes son estos factores de crecimiento transformante beta, que son el Cerberus y el LEFT1. Estos cumplen una función muy importante y es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque inhiben la actividad de un gen, del gen nodal, que también pertenece a este factor de crecimiento transformante beta, en el extremo craneal del disco. Es decir, que este gen nodal no participa en el extremo craneal del disco, ¿no? Germinativo. ¿Ya? Ahora, una ausencia de este Cerberus y LEFT1 en el extremo caudal permite la expresión del gen nodal. Es decir, que el gen nodal se expresa en la región caudal por la ausencia de estos dos factores. Estos dos factores solo hay en el extremo cefálico. ¿Ya? Ahora, el gen nodal tiene dos funciones importantes y que tienen que saberse. Establece y mantiene la línea primitiva y regula el número de genes para la formación del mesodermo ventral, dorsal y de las estructuras de la cabeza y cola. ¿Ya? Esa es la función del gen nodal. ¿Se la tienen que saber? Sí. ¿Ya? Después aparece otro factor que tiene una función similar al gen nodal, que es el factor nuclear de hepatocitos 3 beta, ya que se abrevia de esta manera. ¿Esta qué hace también? Mantiene el nódulo primitivo e induce la especificación del prosencéfalo y mesencéfalo. Sin este factor nuclear de hepatocitos 3 beta, los embriones no gastrulan bien y carecen de prosencéfalo y mesencéfalo. ¿Ya? Ahora, continuamos. ¿Qué más pasa? También hay otra expresión de una proteína que se llama la proteína morfogénica ósea, que se abrevia BMP4, que también es un factor eh, transformante beta, ¿ya? Factor de crecimiento transformante beta. Pero es secretado por todo el disco embrionario. ¿Ya? Todo el disco embrionario me va a secretar esta proteína morfogénica ósea 4. Que actúa junto con el factor de crecimiento de fibroblastos para la ventralización del mesodermo. Miren esta flecha, es decir, que el mesodermo se vaya hacia anterior, ¿ya? Y va a formar, miren, aquí el mesodermo se va hacia anterior, se ventraliza, se va al centro, y va a formar al mesodermo intermedio, que da origen al sistema urogenital, y al mesodermo de la placa lateral, que da origen a la sangre y a la pared corporal. ¿Ya? Después también vamos a ver a otro gen que es el gen josecoid, que se abrevia GSC, que también es expresado por el nódulo, es decir, que se secreta en el nódulo primitivo. Y este activa a tres genes más, ¿ya? A la cordina, a la nogina y a la folistatina. Y estos tienen que sabérselo sí o sí, porque esta sí o sí la pregunta, ¿ya? Si su docente le gusta medio que molecular, al menos esto y la proteína morfogénica ósea sí o sí les va a preguntar y el gen nodal, ¿ya? Entonces la cordina, la nogina y la folistatina, ¿qué hacen? Inhiben al gen inhiben, perdón, a la proteína morfogénica ósea. Le inhiben a la proteína, hacen que el mesodermo se dorsalice, ¿ya? Para formar la notocorda, somitas y somitómeros y participan en la inducción neural en la región craneal. Una sobreexpresión del gen josecoid puede provocar lo que se denomina gemelos unidos o gemelos bicéfalos o embriones de rana. Miren, así. Si hacemos un acercamiento, entonces estos gemelos unidos o bicéfalos o embriones de rana, pues tienen un solo cuerpo en el que tiene dos cabezas, ¿no? Y es por esta sobreexpresión del josecoid. Entonces, eso es en lo que hemos visto anteriormente, es el eje, pues, craneal, ya anterior o ventral. Ahora vamos a ver el eje posterior o caudal o dorsal. Este eje está determinado por el gen Brachyury, ¿ya? El gen Brachyury es esencial para la migración celular a través de la línea primitiva y activa el factor de transcripción del T-Box o KHT, que son unas 20 proteínas alrededor, que lo que hacen es determinar la formación del mesodermo en la región caudal,
¿ya? La ausencia de este gen produce una anomalía que es la disgenesia gonodal o sirenomelia, ¿ya? Entonces aquí el mesodermo se dirige hacia la región caudal, siguiendo esta flecha roja. Ahora vamos a continuar con el eje de lateralidad izquierda-derecha. En el eje izquierdo está determinado uno por el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Este lo que hace es, se expresa en el nódulo y en la línea primitiva, induce al gen nodal, ¿ya? Para que quede restringido al lado izquierdo. ¿Pero por qué queda restringido al lado izquierdo? Por la acumulación de la serotonina, o también como su otro nombre se llama 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Por eso se abrevia 5-TH, 5-hidroxitriptamina. Ahora, esta acumulación de serotonina, junto con lo que es el gen Jonit Edenjot, el LEFT1 y el SIC3, ya restringen la expresión del gen nodal al lado izquierdo y previenen la extensión de este gen nodal que está aquí hacia el lado izquierdo, ¿ya? Previenen la extensión del gen nodal, digo, al lado derecho. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, previenen la extensión del gen nodal al lado derecho. Entonces, a estos genes se los conocen como limitadores, ¿ya? Porque se expresan en la línea primitiva. ¿Ya? Entonces, no dejan que el gen nodal vaya hacia al lado derecho. Pero también estos factores no son los únicos que hacen que el gen nodal no se exprese en el lado derecho, sino que hay uno que lo jode, o sea, que no lo deja, que lo molesta, que es como ese bravucón, ¿no? Entonces, esta es una enzima que se llama la monoaminooxidasa, la MAO, que es una enzima que está en el lado derecho que degrada a la serotonina, a la 5-hidroxitriptamina, para que no se exprese en el lado derecho. Así la serotonina se queda en el lado izquierdo y hace que el gen nodal también se quede en el lado izquierdo y ninguno de los dos pase al lado derecho. ¿Ya? Entonces, la acumulación de serotonina no deja que pase al gen nodal y la monoaminoxidasa es el bravucón que no deja que la serotonina pase al lado derecho también, ¿ya? Pero esta monoaminoxidasa, esta MAO, se encuentra en el lado derecho. Ahora, una alteración en la señalización de la serotonina o 5-hidroxitriptamina produce lo que es el situs inversus, dextrocardia o anomalías cardíacas. Ya produce estas anomalías. Ahora, el gen nodal inicia una cascada de señales. Activa lo que es el LEFT2 y el PIX2 o gen maestro, que determina este PIX-X2, el gen maestro, determina la lateralidad izquierda, es decir, que las estructuras se queden en el lado izquierdo, ¿ya? Si este gen se expresa en el lado derecho, puede producir defectos en la lateralidad, como situs inversus, dextrocardia y anomalías cardíacas. Eso en el eje izquierdo. El eje derecho está determinado, se cree que está determinado por este gen, que es el gen SNILD, ¿ya? No se sabe mucho acerca de eso, así que nos quedamos con eso, ¿no? Que está determinado por el gen SNILD, para no complicarnos, ¿ya? Ahora, la correlación clínica. ¿Por qué tenemos que saber esto de aquí? ¿Ya? Todos estos genes que, ay Luis, me estás chipando, que es muy complicado, ¿para qué me sirve? Y ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, la correlación clínica está asociado a la teratogénesis asociada a la gastrulación. Entonces, ¿qué significa terato? Significa monstruo, génesis, formación de un monstruo. Hay sustancias que son teratogénicas, que eso lo vamos a ver en el tema 9, que es anomalías congénitas y diagnóstico prenatal. Ya, ahora nos vamos a concentrar solo en las anomalías que ocurren durante la gastrulación. Y estos, por ejemplo, son dos. Ya la holoprosencefalia, que es un defecto en las estructuras craneofaciales que está causado por dosis
altas en alcohol, ¿ya? Y la destrucción de las células de la línea primitiva del disco germinativo. Recuerden que en la línea media se expresaban factores de transcripción que eran factores limitadores como el SIG3, el FT1, el Sony Egedot, ¿no? Y estos restringían la expresión del gen nodal. Entonces, si se daña la línea primitiva, pues también va a haber una alteración de esos genes que limitaban al gen nodal, ¿no? Ahora, pero ¿por qué se caracteriza esta prosencefale? Se caracteriza por tener un prosencéfalo pequeño, los ventrículos laterales del encéfalo están fusionados, hay hipotelorismo, es decir, los ojos están muy juntos, hay ciclopía, que es decir, que algunos fetos, algunos neonatos presentan un solo ojo, ¿no? Y hay anomalías faciales como fisura palatina y labio leporino. Entonces, según la mitología griega, la ciclopía, los cíclopes eran hijos de Poseidón y una ninfa, ¿no? Entonces, pues, para acordarme, yo de la holoprosencefalia siempre lo relaciono con eso porque me encanta la mitología griega. Entonces, eh, eso, ¿no? Como detalle extra. Eso en la holoprosencefalia, causada por dosis altas de alcohol, eso no quiero que se olviden porque es pregunta de examen. Ahora, la disgenesia gonodal o sirenomelia son anomalías por la falta de formación del mesodermo en las extremidades y está causado por agentes tóxicos y por mutaciones genéticas. Los agentes tóxicos está la talidomina y la diabetes materna. Ya eso puede provocar, miren, esta es una disgenesia gonodal o sirenomelia, que son falta de formación en el mesodermo de las extremidades y se fusionan estas extremidades y solo forman una, ¿ya? Causado, como dije, talidomina y diabetes materna, y las causas genéticas son la sobreexpresión del gen Brachyury, que estaba encargado de la determinación del mesodermo. Por eso es importante aprender estos genes. Ahora, ¿qué presentan? ¿Cómo diagnosticamos esto? Presentan hipoplasia o falta de desarrollo de las extremidades. Algunos presentan fusión de estas extremidades, como estos. ¿Ya? Anomalías vertebrales, agenesia renal, es decir, que no hay formación del riñón. Hay ano imperforado, anomalías organogenitales, ¿no? Todo eso presenta la disgenesia gonodal. Obviamente porque pues, estas extremidades están fusionadas, ¿no? Eso en lo que es la teratogénesis asociada a la gastrulación. Después vemos tumores asociados a esta gastrulación, que es el más común en los recién nacidos, que son los teratomas sacrococcígeos. Ya habíamos visto que eran teratomas, eran tumores que podían contener tejidos derivados de las tres capas germinales por mutaciones de las células germinales primordiales que no migraron a la cresta gonodal. ¿Ya? Este es un teratoma sacrococcígeo. ¿Ya? Este de aquí miren el tamaño, ¿no? Y es el más frecuente en recién nacido. Ahora vamos a ver los defectos asociados con la lateralidad, ¿ya? Pero para eso tenemos que saber un término que se llama el situs solitus, que significa sitio acostumbrado o posición normal de los órganos internos. Así están los órganos internos normalmente. Entonces miren el pulmón derecho con 3 lóbulos, el pulmón izquierdo con 2, el corazón predominando en el lado derecho, lado izquierdo, perdón, el hígado en el lado derecho, el vaso en el lado izquierdo, el estómago más hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces recuerden esta imagen muy bien. Ahora, ¿qué anomalías hay? El situs inversus, que es una porción invertida total de los órganos del tórax y del abdomen. Algunos lo describen como ver un espejo, miren. Aquí, miren, el pulmón que está en el lado derecho está en el lado izquierdo, el corazón que está en el lado que tendría que estar en el lado izquierdo está en el lado derecho. Miren, todo invertido, totalmente invertido de todos los órganos del tórax y del abdomen. ¿Y por qué está causado? Por la alteración en la expresión de la serotonina. Ya, o sea, es que la serotonina se va a expresar en el lado derecho, ¿ya? ¿Pero por qué? Por consumo, por ejemplo, cuando la madre no sabe que está embarazada y consume durante la tercera o octava semana antidepresivos.
como los que tienen un mecanismo que se llama, que son inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, ¿ya? Como la fluoxetina, lo que es la paroxetina y el más actual y el más innovador que es el citalopram, ¿ya? Entonces, estos pueden provocar la expresión, la alteración en la expresión de serotonina. Pero también hay la expresión del gen maestro. Aquí gen, no den. Gen maestro, el PIX2, en el lado derecho. Entonces, este se expresa en el lado derecho, ¿ya? Y también puede provocar. Ahora, este sitio inversus no tienen alto riesgo a sufrir otra anomalía congénita, simplemente todos sus órganos están al otro lado donde deberían estar. Pero se asocian a bronquioctasias y sinusitis crónica. Y estas dos se asocian a un síndrome que se llama el síndrome de Cartagener, que es una anormalidad en los cilios, que pues estos que normalmente funcionan como una escoba para sacar partículas, para los movimientos y demás, no funcionan, ¿ya? No sirven y en los hombres provocan infertilidad. Así que ojo con ese detalle. En el síndrome de Cartagener. Después vemos el sitius ambiguus o heterotaxia, que esta es una posición anormal invertida de uno o varios órganos por defecto en el eje derecho-izquierdo. ¿Causado por qué? Por la alteración en la expresión de serotonina y por la mutación en el SIC3, que el SIC3 era uno que restringía la expresión del gen nodal en el lado derecho y a la serotonina también, ¿ya? Entonces era uno de los limitadores que se expresaban en la línea primitiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ambiguus y la heterotaxia? Es que solo uno o varios órganos están así, ¿ya? Está más expuesto a otras anomalías congénitas. El situs inversus no tiene alto riesgo a sufrir otra, pero esta sí. Hay defectos en el tubo neural, fisura palatina, atresia anal, sufren isomerismos, que es cuando ambas aurículas del corazón tienen el mismo aspecto, es decir, la misma estructura. Sufren también inversiones, que son cuando los ventrículos cardíacos tienen disposición inversa. Entonces, lo que más nos importa aquí son los isomerismos. Los isomerismos pueden ser isomerismo izquierdo, isomerismo derecho. El isomerismo izquierdo se caracteriza por tener poliesplenia, es decir, varios vasos. Y el isomerismo derecho se caracteriza por tener asplenia o vaso hipoplásico, es decir, no tiene vaso, miren, no hay vaso aquí, no hay vaso, ¿ya? Entonces prácticamente no hay vaso en el isomerismo derecho. Esas son las diferencias. Y después vemos otro defecto, ¿ya? Que es la dextrocardia. Muy importante, que es un defecto en el que el corazón está en el lado derecho del tórax en vez que en el izquierdo. Normalmente, o sea, la posición del corazón está invertida. Ya solo el corazón. Entonces, hagamos una diferencia. Miren, así está. Normalmente, expresado en el lado izquierdo y en la dextrocardia va a estar en el lado derecho. Pero es solo del corazón. El sitio es ambiguo, inversus, todos los órganos están en el lado contrario. El sitio es ambiguo o heterotaxia, uno o varios órganos están tanto alterados en eje derecho-izquierdo y tienen exposición a otras anomalías congénitas. La dextrocardia solo es la posición anormal del corazón, solo eso, solo del corazón, ¿ya? Y pues esto se ve mucho en los electrocardiogramas, ¿no? En el electrocardiograma hay una onda que es negativa en una posición normal del corazón, pero como este está en la posición anormal, las ondas están todo lo contrario a lo normal porque el corazón está apuntando hacia otro lado. Entonces, esa es la importancia de la dextrocardia, darse cuenta que cuando hay ondas que son positivas, ahora van a estar negativas, ¿ya? Por la posición del corazón en sí. El establecimiento del mapa de destinos celulares durante la gastrulación se dice que se han integrado mapas, es decir, regiones del epiblasto que migran y se invaginan por la línea primitiva y van hacia sus destinos finales. Estas células migran por la línea primitiva hacia el extremo caudal y forman lo que es el mesodermo paraxial, el intermedio, el mesodermo de la placa lateral y el mesodermo extraembrionario. El extraembrionario está en la parte más caudal, está en contacto con el mesodermo de la placa lateral
y este a su vez con el mesodermo intermedio y este a su vez con el mesodermo paraxial. Y ahí tenemos los conceptos, ¿no? Después vemos el crecimiento del disco embrionario. Este crecimiento del disco embrionario en un principio es plano, casi redondo, pero se elonga y en forma gradual adquiere un extremo craneal ancho y otro y uno caudal angosto. La línea primitiva en el extremo caudal del disco sigue aportando, miren aquí está la línea primitiva, sigue aportando células nuevas hasta el final de la cuarta semana. Entonces, al final de la cuarta semana, la línea primitiva se encoge y se degenera. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuándo se degenera la línea primitiva? Al final de la cuarta semana. ¿Ya? Continuación del desarrollo del trofoblasto. Inicia durante la tercera semana. Todos los cambios en el desarrollo del trofoblasto inician en la tercera semana. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es pregunta de examen. Ya la he visto la pregunta. Entonces, las vellosidades primarias aparecen en el polo embrionario del embrión, ¿ya? ¿Y qué son estas vellosidades primarias? Son columnas celulares con un núcleo de citotrofoblasto y una capa externa de sincitiotrofoblasto. Aquí tenemos una vellosidad primaria. Núcleo de citotrofoblasto y una capa externa de sincitiotrofoblasto. Y aquí miren, vemos la vellosidad primaria. Después vemos las vellosidades secundarias, que son columnas celulares con un núcleo de células mesodérmicas, ya un núcleo de mesodermo que proviene de la placa coriónica, una capa intermedia de citotrofoblasto y una capa externa de sincitiotrofoblasto. Y las vellosidades terciarias son también columnas celulares, pero que tienen un núcleo de células mesodérmicas con una diferencia, con capilares vellosos y vénulas, es decir, con vasos sanguíneos y una capa intermedia de citotrofoblasto y una capa externa de sincitiotrofoblasto. ¿Ya? Miren, es lo mismo que la secundaria, pero al mesodermo le añadimos vasos sanguíneos. Después vemos la aparición de los espacios intervellosos, ¿ya? Pues que son espacios entre las vellosidades donde están las lagunas que serán ocupados por estos capilares materos, miren. Y aquí va a ocurrir la nutrición a través de difusión, ¿ya? Entonces la circulación materna a través de la circulación con el embrión. Después vemos la aparición de la capa citotrofoblástica externa, es decir, una capa delgada de células citotrofoblásticas de las vellosidades penetran y van a recubrir al sincitio trofoblasto. Es decir, que antes el sincitio era externo, ahora va a ser interno. El citotrofoblasto va a estar por afuera y el sincitio por dentro. Después también vemos las vellosidades de anclaje o vellosidades troncales, que son vellosidades que se extienden desde la placa coriónica, ¿ya? A la decidua basal o placa decidual que forma parte del endometrio donde se formará la placenta, ¿ya? Eso para que lo comprendamos. Después vemos las vellosidades. Miren, aquí vemos con más claridad los espacios intervellosos. Miren, espacio intervelloso, vemos el citotrofoblasto por afuera, después el sincitiotrofoblasto y los espacios intervellosos en contacto con los vasos sanguíneos maternos y por donde va a ocurrir la nutrición a través de difusión con los vasos del embrión. Las vellosidades libres o terminales son aquellas que se ramifican de las vellosidades troncales. Estas van a intercambiar con la sangre materna nutrientes y otras sustancias por difusión. Ya son aquellas que derivan, que se ramifican de las vellosidades troncales. Entonces, la cavidad coriónica, ¿qué pasa aquí? La cavidad coriónica se agranda mucho más y vemos el pedículo de fijación. El pedículo de fijación aparece el día 19 al 20, pregunta de examen. Es una estructura mediante la cual el embrión se comunica, este embrión se va a comunicar con el trofoblasto. Cuando en el pedículo de fijación se desarrollen los vasos sanguíneos, se van a convertir en el futuro cordón umbilical. ¿Ya? Para que quede claro. Y con eso terminamos, jóvenes. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse al canal y escribir en la caja de comentarios qué videos
quieres que desarrollemos, ¿no? Y estamos atentos a eso. Y pues espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video.